En esta sala principal vamos a tener una sesión organizada por un patrocinador, por Main Jobs, dedicada a los retos de la ciberseguridad en la administración pública, un tema que desde luego también ahora mismo es importante, ¿no? dentro de las administraciones. Y voy a dar la bienvenida a Sergio Padilla, que es director de la Cátedra de Ciberseguridad de la Escuela Internacional de Posgrados, que va a moderar esta mesa, como os decía, dedicada a hablar de los retos de la ciberseguridad y los riesgos en la administración, en la pandemia y en la pospandemia. Muy buenas tardes, Sergio. Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, pues te doy paso para que presentes tu mesa y a las personas que participáis. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Comenzamos ya, ¿no? Nuestra mesa trata sobre los retos de la ciberseguridad y los riesgos en la administración en la pandemia y la pospandemia, ¿no? Así que, bueno, pues en primer lugar, como decía, es un placer para mí moderar esta mesa con la calidad de los ponentes, a los cuales voy presentando. En primer lugar, tenemos con nosotros a Conchi Cordón. Conchi Cordón es miembro de la Junta Directiva de la Women for Cyber de España, del capítulo de España. Tenemos también a Francisco Lázaro, que es el CISO, el responsable de Seguridad de la Información y DPO de Renfe. Y tenemos también con nosotros a Alberto Francoso, que es el jefe del Servicio de Análisis de la Ciberseguridad y la Cibercriminalidad de la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad. ¿De acuerdo? Así que, bueno, pues poco mejor que estos ponentes para hablar del tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Y que esperemos sea de vuestro interés. En segundo lugar, bueno, voy a introducir un poquito la mesa, que yo creo que es interesante. Es importante hablar de los retos para la ciberseguridad y de los riesgos para las administraciones públicas, ¿no? Tanto en el momento actual que estamos, parece, saliendo de la pandemia, como en la pospandemia, pues se han incrementado las amenazas relacionadas con la ciberseguridad y por eso, bueno, pues tenemos unos retos por delante que los que nos dedicamos a esto básicamente tenemos que intentar manejar de la mejor forma posible, ¿no? En la pandemia se estableció un modelo de trabajo que en muchos ámbitos era escaso, digamos, ¿no? El teletrabajo, el trabajo en remoto masivo. El trabajo en remoto para aquellas personas que viajaban por motivos laborales o que por la naturaleza de su trabajo sí que debían estar conectados desde el exterior a los sistemas de su compañía, pues era algo normal, pero eso no era la normalidad de todo el mundo, ¿no? En el caso de las administraciones públicas, además, esto era más escaso, si cabe. Por tanto, digamos que la pandemia estableció una necesidad inminente, de forma muy evidente, para la propia continuidad de negocio de la administración pública, ¿no? Sin conectividad no había negocio. Sin conectividad la administración no podía realizar su trabajo. Las administraciones públicas no podían cumplir con sus objetivos, ¿no? Cuando comienza la pandemia, comienza la administración a hacer un acopio enorme, ¿no? De equipamiento informático, así como de móviles, de comunicación, por tanto, por voz y datos. Esa primera fase supuso un enorme reto logístico y un enorme reto para el negocio, pero también para la función de IT y la ciberseguridad, por supuesto. Una vez que ya estamos preparados en ese momento para trabajar de forma remota masiva, comenzamos a tener que desplegar nuestros sistemas, a lograr que la conectividad desde cualquier sitio fuera un hecho, fuera factible y fuera seguro, ¿no? Y se consiguió en grandes términos, ¿no? En el camino, ojo, los ciberdelincuentes han ido haciendo negocio también, han ido viendo la oportunidad y la han aprovechado. Basta ver los ciberataques especialmente furibundos a infraestructuras críticas, a administración pública, por supuesto, ¿no? Y después de un año y medio, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en el reto logístico, digamos, a día de hoy de la vuelta a la normalidad, ¿no? Yo creo que muchos nos encontramos en ese punto, unos en mayor grado, otros en menor grado. Ha habido muchas lecciones aprendidas, o eso queremos creer, por un lado, así como también hay muchos nuevos riesgos y amenazas, ¿no? Que han llegado durante la pandemia para quedarse y que están en plena ebullición. Y eso yo creo que es lo que ahora más nos preocupa, lo que nos dedicamos a esto sobremanera, ¿no? A los que nos dedicamos a la ciberseguridad. Nuestro rol aquí es hacer que el negocio siga funcionando con seguridad, ¿de acuerdo? Y dando esa función de seguridad al negocio para que éste pues pueda ocurrir
con las mejores garantías, con las mayores garantías. La ciberseguridad en la pospandemia está extremadamente ligada a esta hiperconectividad, que antes ya empezaba a existir, pero que de una forma mayor o menor ya se va a quedar, ¿no? El trabajo remoto, el teletrabajo, estas nuevas capacidades, ¿no? Si antes los que nos dedicamos a la ciberseguridad siempre solíamos decir que esto ya no era un castillo que defender, ¿no? Que ya pasábamos del castillo al modelo aeropuerto y ahora del modelo aeropuerto pasamos a un modelo de hiperconectividad desde todas partes y eso significa retos para, en este caso, para la administración pública a los que tenemos que cumplir, ¿no? Y bueno, pues esto vamos a hablar un poco hoy en esta mesa, ¿no? Con nuestros magníficos ponentes, todos ellos expertos en la materia. Y bueno, pues yo me gustaría empezar como moderador realizando ya alguna pregunta a los ponentes. Así que me lanzo si todos están preparados, que les veo ahí, yo creo que sí. Así que bueno, la primera pregunta que quería hacer en esta mesa es la siguiente. Durante la pandemia hemos visto casos de ciberataques con un claro impacto social, ¿no? Como el del SEPE, por ejemplo. La pregunta que os hago es, ¿cómo creéis que estamos hoy mejor preparados, si es que lo estamos, que yo creo que sí, que antes de la pandemia en la administración, ¿no? Y para esto, pues empezamos con Conchi, si os parece. Hola, buenas tardes. Gracias por darnos la oportunidad de poder aportar nuestro granito de arena en este congreso. Ante tu pregunta, yo digo que si, por lo menos si no estamos mejor preparados, que sí, que también lo estamos, por lo menos la ciberseguridad y los servicios esenciales, las infraestructuras críticas de las que has hablado antes, han estado en primera línea de fuego, por así decirlo, porque durante la pandemia, junto con la información que se daba de los casos de COVID, de los muertos, se daba diariamente una información de los ataques que había habido, de la desinformación, las campañas de desinformación. Entonces, algo que, bueno, que llevaba una marcha, digamos, bastante buena dentro de las empresas, de pronto, si algo bueno ha tenido el COVID dentro de la situación tan singular que ha sido, es precisamente que la ciberseguridad se ha puesto en el primer tema de debate en las grandes organizaciones, en tanto públicas como privadas, y se ha dado mucha visibilidad a un problema que hay con la digitalización. Tú mismo lo has dicho, ya ha venido para quedarse y por lo menos eso es lo bueno que ha tenido, la visibilidad. Totalmente de acuerdo. Le cedo la palabra a Paco. Paco, no te oímos. Como siempre, muy prudente, y eso lleva un punto. Decía que lo primero, muchísimas gracias a la organización, y a ti y a los compañeros. Y entrando en la pregunta tuya de si estamos mejor preparados, pues sí, estamos mejor preparados. Pero también ocurre que los malos pues también están mejor preparados. ¿Y cuál es el resultado final? Incierto. Pero lo que sí es verdad es que casi siempre la defensa va por detrás del ataque. Y no hay más que ver, por ejemplo, en el tema de los phishing, cómo han ido evolucionando y cómo han pasado de correos electrónicos con unos enlaces, pues pasan a llamadas telefónicas junto con mensajes SMS y correos, todo junto para dar mayor credibilidad, ¿no? Entonces, ¿estamos mejor preparados? Sí, sí lo estamos, porque además en el mercado se han presentado nuevos productos que ayudan también en el mercado de la seguridad, ayudan a proteger mejor, pero fundamentalmente hemos extendido una serie de defensas a un ámbito mucho mayor, que es el del teletrabajo, ¿no? Y entonces cubre también lagunas que eran persistentes, que no le habíamos dado importancia porque no estaba ahí puesto el foco. Bueno, ese es el resumen. Estamos mejor preparados, pero también están mejor preparados los ciberdelincuentes. Vamos, por no llamar a los malos, por los ciberdelincuentes. Que además siempre van un paso por delante, ¿verdad? Siempre. Son los primeros que miran como en una nueva situación la pueden explotar en su beneficio, porque, claro, es en su beneficio, ¿no? Entonces nacemos con el ombligo y morimos con el ombligo. Entonces, para el ciberatacante es dinero, y es su dinero, ¿no?
Exacto, totalmente de acuerdo. Alberto, tú que tienes mucha visibilidad, ¿cuál es tu opinión? Buenas tardes, gracias Sergio, buenas tardes Paco, buenas tardes Conchi, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo creo que partimos de una premisa, desde mi punto de vista, errónea. Cuando empezó la pandemia no empezamos a desarrollar técnicas de teletrabajo, simplemente nos llevamos el trabajo a casa, que es distinto. Entonces, con los medios que se tenían, que eran ningunos, con el ordenador de casa, con plataformas gratuitas, sin ningún tipo de procedimiento, empezamos a trabajar y sí que es cierto que hemos ido refinando la seguridad en las plataformas, los procedimientos, hemos empezado a asignar material ya preparado para el teletrabajo, pero cuando empezamos de cero. Es decir, y no hacíamos teletrabajo, llevamos el trabajo a casa y ahí hacemos lo que podíamos. Entonces, hemos aprendido mucho, pero también es cierto que esta situación nos ha estallado un poco en la cara, porque este desarrollo que se preveía para 2025-2026 pues, es el que tenemos ahora. Se han desarrollado los procedimientos, se están desarrollando las herramientas, pero los medios de seguridad y las buenas prácticas van siempre un poco por detrás. Entonces, vamos detrás de los malos y las buenas prácticas van detrás de nosotros. Hay una cosa que además recojo de lo que dices que es muy interesante. Efectivamente, la premisa no es nos hemos llevado el teletrabajo, ¿no? Yo me acuerdo en mi casa, digamos, profesionalmente hablando, cuando hablábamos de eso, yo insistía mucho en eso. No estamos teletrabajando, estamos trabajando remotamente y de forma masiva. Estoy de acuerdo, ¿no? No era una organización perfectamente definida en la cual un porcentaje de personal se iba a casa y teletrabajaba ordenadamente, no, era todos trabajando desde casa, además sin estar preparados en muchos casos para ello de forma previa, ¿no? O sea que sí, es verdad, recojo el guante, tienes toda la razón. Seguimos. Bueno, yo creo que durante la pandemia también el riesgo ciber, mal llamado, llamémoslo riesgo ciber, creció exponencialmente, lógicamente por esta necesaria explosión del trabajo remoto, ¿no? Al que hacemos referencia. Desde vuestro punto de vista, ¿cuáles son los mayores riesgos cuando estemos ya en pospandemia? Es decir, de lo que nos queda, ¿cómo veis como mayores riesgos, ¿no? Alberto, si te parece, empiezo por ti. Gracias, Sergio. Bueno, pues en principio, una vez ya asumiendo que se han mejorado las buenas prácticas, ¿no? Los procedimientos, la gente está más concienciada y suponiendo que el teletrabajo ya como procedimiento está establecido, el mayor riesgo, evidentemente, es que el 80% de la información que se genera está pululando por la ES, ¿no? por la capa superficial. No está encerrado en un CTD protegido por una defensa perimetral con 100.000 sistemas de defensa, ¿no? Esta información que cada vez generamos más y que está pululando es la que tenemos que de alguna manera intentar ver cómo la protegemos y cómo la defendemos. Yo creo que ahora mismo esa información cerca del usuario, que está en tránsito o procesándose, es el gran reto que tenemos ahora en este momento. Sí, es uno de ellos, desde luego. Conchi, ¿cómo lo ves? Bueno, yo, alineado con todo lo que habéis estado diciendo, el principal riesgo es lo que Alberto ha dicho antes, es cómo hemos acelerado este proceso. Entonces nos hemos visto de repente en una digitalización por inmersión, como yo digo, lo mismo que al teletrabajo ha sido teletrabajo por inmersión. Entonces, toda esa aceleración, cuando las empresas han probado la digitalización, han querido ya dejarla de manera establecida, lo mismo que el teletrabajo, han querido dejarlo ya de manera permanente. Y eso trae mucho riesgo porque durante la pandemia lo tuvimos que hacer de mala manera, por decirlo de una manera clara. Y no se ha trabajado lo suficiente en muchos aspectos, se han dejado pues cómo se empezaron a funcionar y no se está trabajando. Y sobre todo si atendemos a cómo ha ido avanzando los ataques durante la pandemia y sobre todo atendiendo a la tipología de los ataques que han sido reportados tanto por INCIBE como el CCN, la tipología lo que más ha habido, pues sobre todo ha
los sistemas vulnerables, es decir, aquellos sistemas donde no estaban parcheados, donde no estaban bien securizadas el conjunto de tanto el equipo como la línea que se usaba de comunicaciones. Eso ha sido lo primero atacado. También como la distribución de código maligno ha proliferado. Otra tipología ha sido el fraude electrónico, es decir, como nos hemos digitalizado y sobre todo la administración pública, todos los trámites, la mitad como ha dicho Alberto, la mitad de las obligaciones que teníamos las administraciones públicas de la digitalización, el registro electrónico, por poner un caso, ¿cuántas administraciones han puesto en marcha ese registro electrónico por las buenas? Rápido y veloz, sin contar con una adecuada planificación. Ahí ha habido mucho fraude electrónico y, por supuesto, como habéis hablado del ataque al SEPE y a los ayuntamientos, el ataque a la disponibilidad de esos servicios, a la disponibilidad que simplemente ni buscaban rescate, sino simplemente dejarlos inaccesibles. Entonces, para mí ese es uno de los principales riesgos que ha dejado y que todavía está coleando de la manera apresurada que tuvimos que meternos en esta digitalización. Sí. Como por puntualizar una cosa que has dicho y que me parece muy importante, ¿no? El aumento de los fraudes. Yo en este año particularmente he conocido muchísimos más casos de fraudes, tanto a empresas como a particulares, de lo que había conocido en años anteriores. O sea, realmente ha habido un boom y eso es un hecho, ¿eh? Es cierto que no siempre buscando remuneración económica, como bien mencionabas tú, hay de todo, pero es cierto que en un año, desde luego, yo he conocido muchos casos que antes, bueno, pues era un poquito más residual, ¿no? Y ahora están muy a la orden del día. También lo mencionaba antes Paco, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la ingeniería social. Paco. Y además, sí. ahí, perdona que te interrumpa, cómo ha ido evolucionando. Vimos al principio de la pandemia cómo todos estábamos, incluso los malos, como ha dicho Paco, estábamos un poco rezagados y no se atrevían porque no sabían. En cuanto vieron cómo iba evolucionando la cosa, incluso determinados tipos de malos, como era la persona aislada en su casa que emitía ataques, que eso ya había desterrado se había desterrado un poco hacia los grandes grupos criminales, ¿no? Y de esto Alberto sabe bastante más que yo. Pues como también despertaron durante la pandemia, tanto tiempo en sus casas, pues despertó esa curiosidad que mató al gato precisamente y volvieron esos perfiles. Entonces ha ido evolucionando, no se atrevían mucho a ni a hospitales, luego se ha visto cómo se ha ido incrementando. Es un caso de estudio, creo yo, cómo ha ido evolucionando los ataques durante la pandemia y la pospandemia. Sí, de acuerdo. Paco. Pues además de estar plenamente de acuerdo con Conchi y con Alberto, porque no puede ser de otra forma, pues también es verdad que cada empresa es un mundo, ¿vale? Y entonces se encuentra con una situación pues un poco diferente según qué casos. Como decía Alberto, pues fue al trabajo remoto y como tú mismo, Sergio, apuntabas, pero también es verdad que ya teníamos, según las empresas, pues teníamos miles de trabajadores que se conectaban remotamente ya antes de la pandemia, ¿no? Y sobre todo en empresas donde la movilidad es importante, donde el puesto de trabajo, como es el caso del transporte, pues el puesto de trabajo va rolando con la persona, ¿no? Entonces pasamos a tener esos miles, que están muy controlados, a tener bastantes más miles, que había que darle una solución y no había ni equipos en el mercado porque hay que recordar que había una carestía de equipos, ¿no? Entonces eso provoca una serie de dificultades. Pero también hay otras empresas que no tenían ni tan siquiera pues esos miles ya puestos. Entonces dependerá o dependió y sigue dependiendo de las infraestructuras que tiene cada organización. Por eso es muy complicado siempre y cuando hablamos, pues hablamos de forma genérica y así hay que entenderlo, pero después cada mundo es un caso.
Y en respecto a la pregunta concreta de, bueno, y ahora en la POS, pues en la POS es precisamente la POS, ¿no? Si leemos las estadísticas, por ejemplo, de ADECO, pues habla del 39% de que las empresas van a invertir en sistemas de transformación digital, pues otro 30% en temas de apoyo a la conciliación familiar y al teletrabajo. Pues eso significa que todavía no hemos terminado de digerir una situación y no es que vuelvas otra vez a otra situación anterior, sino que estás en otro punto, ¿eh? Cosa que tampoco es muy rara en el mundo de la seguridad, porque no podemos decir que una vez es igual que la vez anterior, ¿no? De hecho, lo que tú apuntabas, por ejemplo, que se ha visto más fraudes en el último año, no solamente creo que es que ha habido más fraudes, sino que además saltan más a la palestra, primero porque las noticias las leemos mucho más, pero muchísimo más, y por lo tanto nos fijamos más en todo y todo el mundo se fija más en todo, sino que también, por ejemplo, si yo recuerdo hacia atrás, y probablemente yo esté equivocado, pero es lo que yo recuerdo, pues hace 2 años, pues tú veías que cuando se explotaba un ransomware de una empresa y había un secuestro de esos equipos, pues se llegaba a pedir pues desde centenares de euros a miles de euros, y ahí se paraba. Mientras que lo que vemos ahora, lo que leemos en la prensa y lo que sabemos por el mundo profesional, es que ahora vamos no solamente de miles a millones, sino a decenas de millones. Y por lo tanto, claro, es mucho más llamativo, ya no solamente por volumen, sino por generación de negocio, ¿no? Y como todos sabemos, hay organizaciones de cibercriminales pues, que tienen varios cientos de trabajadores, incluso con un director de recursos humanos para contratar, para según qué empresa es la que han penetrado, pues contratar técnicos especialistas para esos sistemas que tienen esas empresas. Por lo tanto, y volviendo otra vez a tu pregunta concreta, pues es que la cuestión es que no estamos en una vuelta atrás, sino que estamos en otro punto donde se sigue utilizando muchísimo el teletrabajo, donde además cuando te acostumbras a algo y es bueno, para el que sea bueno, pues le cuesta muchísimo renunciar a eso. Yo siempre digo lo mismo, llenar armarios es muy fácil, vaciarlos es mucho más difícil. Entonces nos encontramos que, bueno, pues que tienes que intentar compaginar eso que ha dicho Alberto de las buenas prácticas, un control como antes tenías firme, pues con una situación y tratar de llevar a ese control a ese nuevo entorno, ¿no? Y eso es para todo. Y además, como es verdad que cada vez se trabaja mucho más y no solamente son en aplicaciones informáticas ni muchísimo menos, sino cada vez son más en trabajos empresariales, pues es el riesgo de nuevos proyectos con su seguridad. Hay una cosa que has dicho que es muy interesante y es totalmente cierta, ¿no? El proceso de transformación digital, bueno, yo creo que todos hemos visto el chiste ese, ¿no? De quién ha transformado digitalmente la empresa, el coronavirus, ¿no? Pues hay un concepto que es muy importante, que lo apuntaba antes también Alberto, que era la transformación digital en las empresas que ya empezaban a manejar ese concepto y a afrontarlo. Era un proyecto a lo que sea, ¿no? 3 años, 5 años, 6 años, depende de la empresa, como bien dices tú. No es lo mismo Renfe que el Ministerio de Hacienda, que las administraciones son muy diferentes también entre sí, que un ayuntamiento, ¿no? Entonces, evidentemente esa transformación digital ha ocurrido a marchas forzadas y también requiere cambios organizativos importantes. Y eso, pues al final también, de alguna forma, tiene un impacto sobre el ciberriesgo, en mi opinión, ¿no? Porque, bueno, pues porque esos cambios organizacionales, esos cambios de transformación digital, tanto a nivel de sistemas como de manejo de información, todo, pues al final requieren de cambios que también tenemos que garantizar que sean seguros. De hecho, cuando hablamos, perdón un segundillo, de hecho, cuando hablamos de los elementos o los pilares de la seguridad, siempre hablamos de lo mismo, de organización, de procedimientos, de recursos humanos y técnicas. Por lo tanto, empieces por un sitio, empieces por otro, necesitas las 4 piezas. Eso está ahí siempre. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahora que estábamos hablando también un poco de las 4 piezas, y una de ellas las personas, me lleva a mi tercera pregunta. Digamos que el principal vector de entrada a un ciberataque, esto no ha cambiado todavía demasiado, sigue siendo el empleado, ¿no? Yo creo que si miramos los estudios, al final el principal vector de entrada suele ser un empleado, las personas, ¿no? En concreto, el caso de las administraciones públicas, digamos, en ocasiones, algunas están sobreexpuestas al exterior, unas más que otras. Yo sigo pensando, y quería saber vuestra opinión, que necesitamos una mayor conciencia global de la magnitud del problema, que es un problema social, que puede matar gente realmente, ¿no? De forma directa o indirecta. Lo hemos visto con los ataques a Colonial Pipeline en Estados Unidos, a infraestructuras críticas. Entonces,
esto de atacar a las personas como principal vector de ataque, de alguna forma creo que debemos de lograr que haya esa concienciación social, ¿no? Pero también se trata de un tema de formación, ¿no? Entonces, la pregunta es un poco enrevesada, ¿no? ¿Qué peso daríais a la concienciación y a la formación de la sociedad, ¿no? Que al final tiene un impacto positivo socialmente, pero también, por supuesto, en este caso, a las administraciones públicas, ¿no? Más formar que concienciar, más concienciar que formar. Yo lo veo como dos cosas separadas y diferentes. Paco, ya que has acabado tú, pues empiezo contigo otra vez. Bueno, pues a ver, efectivamente son dos cosas diferentes. Concienciar y formar, totalmente diferentes. De hecho, concienciar es tomar conciencia de un problema y formar es prepararte para afrontar ese problema. ¿Por dónde se empieza? Por concienciar. Es decir, no se puede formar a nadie que no esté concienciado sobre un tema. Es imposible porque atendemos a aquello que nos interesa. Si no nos interesa, el ser humano es como es, ¿no? Y en la parte de concienciar, pues hay que tener en cuenta que el ser humano también, y aquí es un momento tertuliano sobre el ser humano y las bondades y las debilidades que tiene, pues somos crédulos en líneas generales y tratamos de ser empáticos, ¿eh? Y eso en el mundo de la ciberseguridad pues no es bueno, ¿eh? El ser empático y ser crédulo para nada es bueno. Entonces, de eso se aprovechan los ciberdelincuentes y hay que concienciar a la sociedad. De hecho, tú has dicho, no, y es un problema, y tanto que es un problema. Lo que pasa es que a veces los mensajes que mandamos los que trabajamos en el mundo de la seguridad pues son bastante derrotistas o bastante negativos y pueden ser interpretados como que no hay solución. Sí, sí hay solución. Que todos nos pongamos las pilas para intentar que el problema sea mucho menor, ¿no? A veces hacemos discursos como el del almirante Cervera cuando en Cuba se iba a enfrentar a los navíos norteamericanos, y su discurso a la tropa, a la marinería, pues francamente alentador no era, ¿no? Entonces, eso muchas veces es lo que hacemos nosotros, que mandamos un mensaje que parece que es negativo, pero lo que tratamos de decir es tomar conciencia, tomemos todos conciencia, porque como en la película veo muertos y ellos no lo saben, ¿no? Entonces, las infraestructuras críticas pues están amenazadas como cualquier otra cosa. Entonces, todos nosotros pues formamos parte de ese ecosistema. Cuando se habla de los miles de millones, que en teoría en este año ya hay cerca de 20.000 millones de dispositivos IoT, significa que hay 20.000 millones de cacharritos que tienen vulnerabilidades, porque el ser humano cuando fabrica algo lo fabrica con deficiencias. Eso en los sellos es genial, pero en el IoT es muy malo, ¿eh? Entonces, esos agujeritos que tienen pues son elementos que tenemos en nuestras casas, que tenemos en las empresas, que tenemos en entornos industriales, y eso es grave. Entonces hay que concienciar a todos los niveles. Y después hay que dar formación, y formación significa a todos los niveles. Lo que pasa es que como todos los que tenemos conocimiento de una materia queremos decir, y hay que formar desde el colegio, desde a los niños, y los de matemáticas también, y así sucesivamente, ¿no? Pero es verdad que hay que darles un mínimo de formación. Igual que en las universidades, yo no puedo entender cómo un ingeniero agrónomo sale sin conocimientos mínimos de ciberseguridad, ni un arquitecto, ni un médico, ni cualquier otra profesión. Es decir, la ciberseguridad forma parte de nuestro trabajo, forma parte de nuestra vida y por lo tanto forma parte de cualquier profesión. Deberían tener un mínimo de conocimiento de ciberseguridad porque su vida, además de los que ahora se están formando en etapas tempranas, niños, adolescentes, universitarios, pues es precisamente su vida va a estar en un entorno totalmente digital, mucho más de lo que conocemos. Entonces tienen que estar preparados para ese entorno. El otro día hablaba de eso, sobre el tema de las universidades y también de los posgrados, ¿no? Bueno, igual que en los MBAs, pues se da una serie de asignaturas que no son necesariamente ligadas al negocio, sino pues también el marketing, o sea, que apoya al negocio, y hablábamos de eso, ¿no? Y la ciberseguridad también. Claro. O sea, es que fíjate que hay una noticia que es muy curiosa, que el 82% de los encuestados creen que la inteligencia artificial les da mejores oportunidades de negocio que le reclute una persona. Eso significa que vamos a tener los robots, la inteligencia artificial, los sistemas, etcétera, todavía mucho más metidos en nuestra vida futura, ¿no? Totalmente, sí, sí. Un debate interesante. Podemos hablar de los sesgos también ahí en la inteligencia artificial, pero no nos vayamos. No nos metamos. No nos cabe hoy. Alberto, te invito a ti a que nos cuentes. Bueno, antes, perdóname que retome la pregunta anterior, pero solo para dar un dato, lo que cuando os habéis referido al fraude informático.
Recientemente se han publicado el estudio sobre la cibercriminalidad del Ministerio del Interior y el 90%, es decir, 9 de cada 10 delitos denunciados son con motivación económica y mediante algún tipo de fraude informático. Dicho esto, yo me temo que la concienciación nos va a venir a capón. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez los ataques son más híbridos. Es decir, antes, cuando había un ciberataque a un banco y decían que le habían robado no sé cuántos millones, pues evidentemente como los millones no se veían por ningún sitio, y esto me estoy acordando de un alto mando en policía, cuando el grupo de delincuencia económica detuvo a uno de los mayores hackers, ¿no? que habían dado, sobre todo en Alemania, muchísima guerra a los bancos alemanes. Cuando dijeron el dinero que se había sustraído y que suponía que se había recuperado, el alto mando dijo, ¿pero dónde está el dinero? ¿no? Pues es esto. ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a concienciar? Pues cuando cada vez más esos ciberataques tengan su repercusión en el mundo real. Y estoy ahora acordándome de un ataque, que hubo un ciberataque a una planta de agua el verano del 2020, donde lo que se pretendía era atacar los sistemas de mezclado del cloro con el agua para aumentar la dosis de cloro y envenenar a la población. Es decir, cuando se llega a ese punto, ¿no? que ya el ciberataque ya no es una cosa que a mí me ciberatacan y yo hago como que me ciberdefiendo, pero realmente no se ve nada, pues la gente parece que es ajena, ¿no? Pero cuando eso se traduce en algo híbrido, ¿no? donde un ciberataque pasa y tiene repercusión en tu vida real, en tu sociedad, en tu familia, pues a partir de ahí, queramos o no, vamos a tener la concienciación a capón. Evidentemente, más vale escarmentar en cabeza ajena que fomentar la formación, la concienciación y sobre todo, evidentemente, también hay que formar. También me estoy acordando de que uno de los ciberataques más sonados en una plataforma fue porque el administrador de la plataforma de videoconferencia dio acceso a todos y se coló uno y metió una serie de pornografía infantil, no sé si os acordáis, en una universidad, en un curso de verano, cuando estaba precisamente la Guardia Civil. Pues fue porque el administrador de la plataforma había dado permisos para poder subir ese tipo de cosas. ¿no? Es formación también. ¿no? Así que sí, lamentablemente creo que vamos a tener cada vez más concienciación, porque cada vez más nos va a influir negativamente en nuestras propias vidas lo que es un ciberataque. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y gracias por el dato. El dato es muy esclarecedor, volviendo a la pregunta anterior. Conchi. Totalmente. Pues mira, yo aquí me gusta hablar en positivo. Yo, en vez de decir que si matar y tal, yo siempre digo que la ciberseguridad salva vidas, ¿vale? Esto, aparte de que me venga por una deformación, porque mi vocación inicial era hacer medicina, médico, y de hecho cambié mi plaza de medicina por la de informática, ¿vale? Pues yo digo que la ciberseguridad salva vidas, ¿vale? Y eso lo estamos viendo. Y también algo que siempre he dicho, que primero hay que tener actitud, con C, para después tener aptitud. Entonces, por tanto, coincido tanto con Paco como con Alberto, que primero es la concienciación y después la formación, que tienen que ir de las manos. Son dos cosas diferentes completamente, pero deben ir de la mano. A mí, Paco ha tocado un tema que sabe que soy también fiel defensora de las universidades, que tiene que cambiar, que cómo es posible que salgan determinadas carreras sin unas mínimas nociones de ciberseguridad, cuando yo creo que al igual que estadística o al igual que hay determinadas materias que son transversales en todas las universidades, ciberseguridad tiene que ser, digo universidades y digo en cualquier formación de la academia, ya sea formación profesional como universidad, como colegio. Hoy precisamente escuchaba la noticia de la nueva ley de educación que se quiere poner para primaria, querían ponerla ya pronto, y volvían a materias como por ejemplo la filosofía, que me parece, yo estoy completamente de acuerdo, que no haya malentendido, la filosofía volvía a ser algo obligatorio, como la educación física, pero es que la ciberseguridad igualmente debe estar desde pequeñito, porque los bebés lo primero que cogen antes que un muñeco hoy en día son las tablets. Entonces, eso es algo que se deben cambiar los planes
de estudios y tiene que ser algo transversal en cualquier tipo de formación. Es que esta mañana, precisamente escuchando las noticias de los cambios que iba a haber de la ley CELA, y que nadie me entienda mal, ni estoy a favor ni en contra, sino que ¿por qué no llega a haber eso? Si es verdad que han metido programación, Paco, el otro día también escuché que iban a meter temas de programación obligatorios a determinados niveles de educación al principio, ¿no? De educación de los más pequeños. Pues eso es un buen paso, pero más que, al igual que de programación, ciberseguridad. ¿Por qué? Porque programación quizás no haga falta, pero conocer los mínimos, unos mínimos principios de ciberseguridad, sí, y más en este mes que estamos en el mes de la ciberseguridad. Octubre es el mes de la ciberseguridad y en esta segunda quincena estaban pues lo que habían dicho de la campaña de SOS, ¿no? Dar pequeños consejos para si has sido atacado o te ha llegado una de las miles formas que hay ahora, sea smishing, sea phishing, ¿no? Según sea por SMS, por voz, pues ¿qué tienes que hacer, ¿no? Pues esos mínimos tienen que estar en vena, tienen, como yo digo, tienen que tenerlo aquí, en vena, tienen que llevarlo todos los ciudadanos, porque la ciberseguridad, lo que decimos, es responsabilidad de todos. No solamente de las administraciones, del gobierno, somos todos. Así sí, que luego, actitud para tener después aptitud. totalmente de acuerdo. Y luego decías una cosa que es totalmente, yo creo que estoy, vamos, completamente alineado con lo que habéis dicho todos, ¿no? Tú comentabas antes una cosa respecto a la formación que es fundamental. O sea, ahora se empieza a dar programación. Yo me acuerdo cuando yo estudié que se daba algo de informática, ¿no? Que era tocar un ordenador. Era para que vieras cómo era un ordenador y tal. Entonces, a mí que haya programación ahora me parece un buen punto. Creo que es importante, creo que además sigue siendo un ámbito IT, el de la programación, fundamental. Ahora que hablábamos antes, como hablaba Paco, de la automatización, la inteligencia artificial, pues evidentemente eso sigue estando ahí. Pero creo que es una demostración de que vamos tarde, ¿no? La programación, desde mi punto de vista, es mi opinión personal, tenía que haber entrado hace 10 años, por decir un número, y ahora que tiene que entrar la ciberseguridad, espero que no tengamos que esperar 10 años a que entre la ciberseguridad, ¿no? Sino que realmente se vaya cometiendo. Y luego, un dato muy interesante que os doy es de un colegio en Madrid que decidió en el mes de la ciberseguridad hacer lo suyo. Y entonces, dentro de esas actividades, ¿no? Que en los colegios a veces hay un poco específicas, ¿no? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, Halloween, ¿no? Y decoran las paredes de Halloween y tal, pues en octubre fueron poniendo motivos de la ciberseguridad. Y me pareció muy interesante, es decir, es una forma de, bueno, no está en el marco académico, pero bueno, vamos a ir metiéndonos aunque sea así, ¿no? Y bueno, yo creo que también hay iniciativas, hablando como hablamos de administración pública, por ejemplo, está el programa de cibercooperantes del INCIBE, que está muy bien y que, bueno, pues que aporta en ese sentido también, ¿no? Pero desde luego tiene que haber una cosa mucho más masiva, en mi opinión. O sea que estoy de acuerdo. Yo, si me perdona, Sergio, cuando has dicho de la programación, yo hubiese añadido algo más, yo le hubiese añadido un adjetivo. Programación segura, que ese es el gran problema, que enseñan a programar, pero no a programar de una manera segura. Siempre se va por la calidad de lo que se vaya a desarrollar. No, es la calidad junto con la seguridad. ¿Para qué quieres que sea funcional si luego no lleva seguridad y en cualquier momento ya ni da funcionalidad ni nada? Entonces, a esa programación tenían que poner programación segura. Si tú tienes dos maneras de enseñar a desarrollar una función, pues enséñale la función que sea segura, con los parámetros seguros, y más ahora con todos los formularios y que vamos a hablar, ¿no? de los ataques por inyección de SQL, ¿no? los múltiples que hay. Enseña a hacer un formulario web en condiciones y enseña ya a programar de manera segura, que no se te cuele porque te haya faltado un simbolito al final cuando haces las peticiones de esos datos. Entonces será, yo si me hubiesen dejado entrar en donde estaban poniendo esa ley, hubiera dicho programación segura. Hubiera estado bien, desde luego.
Vale, me voy a haceros otra pregunta. Empiezo por Paco en este caso. ¿Cuáles pensáis, la pregunta es para todos evidentemente, cuáles pensáis que son los 3 principales retos a los que la administración pública se va a encontrar o se va a enfrentar en el ámbito de la ciberseguridad de aquí en adelante, ¿no? Digamos en la pospandemia? A ver, yo creo que todas las empresas se van a encontrar con una serie de retos que son comunes, ¿eh? Y después diré los 3 que creo que son más específicos de la administración. Yo creo que nos encontramos con el problema de la concienciación, como antes hemos dicho, nos encontramos con el problema de la formación, nos encontramos con que los proyectos y artículos y productos que se diseñen desde el mismo origen tenga seguridad, que es lo que Conchi decía. Además, estaba pensando cuando estaba diciendo Conchi lo de programación, decía, pues si enseñan programación deberían enseñar a programar de forma segura, y Conchi lo ha hecho. Es decir, los que estamos metidos en el mundo de la seguridad, yo creo que estas cosas las tenemos muy claras, ¿no? Y la pena es que no podamos mandar el mensaje y se nos haga un poquito más de caso cuando alguien está diseñando y estuviera la seguridad desde el diseño en el producto, en el servicio y en la formación, ¿eh? Que también tuviera un poquito de seguridad desde el propio diseño. Te digo que nos encontramos con una serie de retos que son comunes, pues la absorción del mundo IoT, la fusión del mundo IT, OT y IoT, pues eso yo creo que son comunes. Y desde luego hay un problema que es la ciberseguridad, que es lo que yo llamo la ciberseguridad sostenible, que es si paso de 100.000 elementos a 35 millones en prácticamente 3 años como empresa, yo no puedo crecer 350 veces el departamento de seguridad. Eso no es sostenible. Con lo cual hay que buscar mecanismos como la automatización, como el apoyo de Big Data, etcétera, una serie de cuestiones que tenemos que buscar en las empresas para poder asumir ese crecimiento, y yo creo que eso es común para todos. Pero si nos centramos en la administración pública, que es lo que tú nos estás pidiendo, pues yo creo que hay como 3 aspectos. Por un lado, ser ágiles en la contratación. La administración pública no es precisamente ágil en lo que son los sistemas de contratación porque son muy garantistas, lo cual está muy bien, pero nos resta agilidad y rapidez. Y en este mundo de los ciberataques, donde cambian las técnicas y las tácticas con relativamente frecuencia y cambian los escenarios, y hay tanta gente pues inventando nuevos servicios de evolución digital o de transformación digital, pues hay que acompañarlos con medidas de seguridad. Y bueno, pues habría que mejorar la agilidad en la contratación ante este tipo de amenazas. Por otro lado, pues también tenemos, por ejemplo, la cadena de suministro. A mí me parece que es importante en todas las empresas, pero en la administración más, porque la administración al final puede concursar cualquier empresa y con tal de que cumpla los requisitos, pues accede a eso, ¿no? Y hay que tener en cuenta que hay también mucha pequeña empresa que es proveedora de la administración. Si tenemos en cuenta una estadística que se publicaba recientemente, que en los últimos 18 meses han desaparecido 63.000 empresas en España, pues te indica que, bueno, pues que les cuesta mantenerse en el mercado, y mucho más si no hay esa concienciación, si no hay esa formación, pensar que tienen que invertir en seguridad, ¿no? El nuevo esquema nacional de seguridad lo dice claro: los proveedores de servicios para la administración tienen que cumplir con el esquema nacional de seguridad, y eso significa que tienen que invertir en seguridad. Entonces, bueno, pues lo que es la adopción de tanto suministrador, pues es una cuestión, y sobre todo el trasladar esa necesidad de que cumplan con los requerimientos de seguridad porque estamos obligados, y porque además si no la ciudadanía no entendería que fuéramos inseguros, por lo tanto también que nos provee partes de la maquinaria, por decirlo de una forma visual, pues también tienen que ser seguros, no solamente el todo, sino también las partes. Sin la seguridad en las partes no hay una seguridad en el todo. Entonces ese sería pues un segundo gran riesgo. Y después insistir en el tema de la coordinación, ¿no? Son muchas las autoridades de control, son muchas las organizaciones que tienen responsabilidad en la ciberseguridad. Pues aquí tenemos a Alberto como un gran representante de uno de esos organismos, pero hay muchos más, ¿eh? Y después hay que tener en cuenta una cosa. Cuando Alberto mencionaba que el 90% de los delitos tienen un origen basados en el dinero o en la búsqueda de ese dinero de una forma ilícita, hay que tener en cuenta que existe una creencia, que por mi parte creo que es real, de impunidad en el delito tecnológico, ¿vale? Esa impunidad no lo da desde luego ni la policía, ni los fiscales, ni los jueces, que hay que agradecerles tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policía, guardia civil, como a fiscales y jueces, sus esfuerzos
por dar justicia y porque seamos menos víctimas de ese tipo de delitos. Pero hay una cuestión que está clara. Si no se identifica al autor de los hechos, no progresa esa denuncia y no puede haber sentencia. Y para eso hay que dedicarle tiempo a investigación. Y hay tantos y tan difíciles las investigaciones porque están en muchos puntos diferentes del mundo, y además incluso el que te ataca puede ser a su vez otra víctima y a su vez el que le ha atacado a otra víctima y así sucesivamente, que hace muy complicado eso. Entonces necesitamos coordinación para que policía, fiscales, jueces, para que las propias autoridades de control, como es la OCC, el CNPIC, el CCN, el Departamento de Seguridad Nacional, pues tengamos todos una coordinación adecuada para que sumemos todos a la hora de remar. Muy de acuerdo, no te quita ninguno, desde luego. Voy a retaros un poco más, pero totalmente de acuerdo. Conchi, Pues yo aprovecho lo que Paco, porque aquí es que ya verás, nos damos pie uno a otro porque nos vamos sumando todo. A lo que dice Paco ha hablado sobre la contratación y precisamente él sabe que esto lo hemos trabajado mucho con el CCN. Los que están en el sector privado no tienen tantos problemas, pero los que estamos en el sector público, pues sí que lo tenemos, ¿no? Porque tenemos que cumplir con la ley del contrato del sector público y nos ponen muchas trabas. Entonces, esas contrataciones, esos pliegos que hay que sacar, hay que currárselos y trabajarlos de manera que luego, pues eso, no, como Paco ha dicho, todos cumplen los determinados requisitos que les ponemos, pero tenemos que ver de qué manera hacemos esos pliegos para que realmente nos sirvan, que es lo que queremos. Y tenemos muchas herramientas. Ya hemos estado hablando del Esquema Nacional de Seguridad y ahí tenemos tanto el catálogo de productos, digamos, que cumplen o homologados, que sirven para cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad, como diferentes herramientas. Y esos contratos que hacemos, esos pliegos, hay que currárselos un poquito más, exigiendo, pues lo que hemos dicho, si exigimos ejes de programación, exigir ya que venga con las pruebas no solamente funcionales, sino también de seguridad, ¿vale? Yo creo que de los principales retos que tenemos, Paco lo ha dicho también muy bien, es cómo nos coordinamos tantísima regulación que tenemos que cumplir, que si operadores de servicios esenciales, que si la PIC, que si el ENS, que si la NIS, todos los que estamos en eso, digamos, teniendo que cumplir con esas normativas, ¿cómo lo hacemos? Junto además, como yo siempre he dicho, las investigaciones de oficio, ya aparece algo en el Real Decreto que salió a primeros de este año, algo salía de y esto Alberto nos puede hablar bastante más, ¿no? Entonces, tenemos bastantes retos, uno de los principales, la complejidad de los ataques, cada vez hay más complejidad. Ahí sí que podemos utilizar lo bueno de la inteligencia artificial que estaba hablando Paco antes. Pues el Deep Learning ya tenemos mucha, con todo el tema de la inteligencia artificial y el Machine Learning, el problema era tener datos suficientes para poder hacer un buen modelo o una red neuronal que nos sirva para poder ir prediciendo esos ataques. Pues yo creo que ya estamos en disposición de eso debido a la proliferación. O sea, no vamos a ver solamente el vaso medio vacío, ¿no? Vamos a verlo medio lleno y aunque los malos siempre van por delante, pero también tenemos herramientas que podemos aprovechar bastante bien, porque van a proliferar las amenazas, por supuesto, precisamente por la cantidad de dispositivos, por cómo se ha ampliado el escenario donde puede haber ciberataques. Y esto va a ser que tenemos que ponernos todos a una coordinación total y cada vez las autoridades, aquí aprovechamos que tenemos a un representante de un magnífico estamento, a eso, a que nos ayuden
a esa coordinación y a cerrar el círculo, como yo siempre digo, de todas las amenazas que tenemos y cómo tenemos que combatirlas. Lo mismo te digo, totalmente de acuerdo. Alberto. Bueno, yo, si me hubieras preguntado primero, hubiera contestado lo que Paco. Y si tuviera que apostillar, hubiera apostillado lo de Conchi. dicho esto, para darle otro enfoque, quizá aquí tenemos un tema coyuntural que nos preocupa en la administración especialmente, y es si realmente al final viene toda esa millonada que se supone que viene, ¿cómo la vamos a gestionar? Y segundo, ¿qué va a pasar cuando acabe el plan y ya no haya dinero? Es decir, si durante 3 años hay, por poner un ejemplo, 450 millones de euros para ciberseguridad y al tercer año ya no hay nada, ¿ahora qué? Es decir, no se está pensando de manera cortoplacista, es decir, está muy bien que venga dinero, pero es decir, la gente que gestiona, y además yo creo que se estudiará en los libros de antropología como la contratación española por la administración como una de las actividades humanas más complejas que han existido nunca. Es decir, esto es un infierno. Entonces, si ya no tenemos gente para redactarla, o sea, para gestionar los contratos, si ahora tenemos que contratar durante 3 años con un aluvión de dinero, gestionar eso va a ser muy complicado, ¿no? De manera coyuntural vamos a tener un problema. Y sobre todo cuando ya ese dinero ya no haya. Entonces, a partir de ahí, a ver qué hacemos, ¿no? Pero bueno. Y también hay un tema estructural que es uno de los grandes retos, y Paco lo ha apuntado en su momento, y es que los tiempos ciber no son los tiempos legislativos. El mundo ciber es un mundo muy dinámico, es un mundo muy rápido, y las situaciones que se tienen que resolver, las situaciones conflictivas que tienen que resolver, se presentan de un día para otro. El intentar por parte de la administración, habida cuenta, cuando digo administración, no solo la administración española, es la administración europea también, ¿no? Que todavía pone más lentitud a los procesos. Es decir, siempre tenemos la sensación de que hay un gap de 2-3 años entre que se produce una situación conflictiva que se tiene que regular y cuando sale la regulación efectiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que ese es uno de los grandes retos. Es decir, no se puede legislar a toda prisa, pero tampoco con los tiempos, por lo menos en la parte civil, ¿no? Y así que deberíamos dar una pensada entre todos a ver cómo ese gap de tiempo se debería reducir bastante, ¿no? Y por último, como tercer reto, pues evidentemente, y en esto sí que tienen mucha razón, es el tema de la coordinación. Es decir, ahora mismo la gobernanza de la ciberseguridad en España tiene muchos actores, tiene muchas autoridades sectoriales, y sí que es cierto que ese modelo tiene sus ventajas, no estamos muy especializados cada uno en lo suyo, pero también es cierto que sería deseable una mayor coordinación y un mayor ejercicio de dinamismo a la hora de afrontar y de encarar el problema que cada día nos sorprende con una cosa nueva, ¿no? Entonces ahí sí que comparto con ellos que ahí es donde debemos trabajar y simplificar todo lo que podamos el panorama, porque al final una ciberseguridad, una gobernanza simple de ciberseguridad va a ser mucho más efectiva que una gobernanza compleja. Muchas gracias. Mira, voy a retar un poco a la mesa. Yo sin saber lo que me has contestado, obviamente tenía aquí una listilla de mis propios retos y, bueno, evidentemente estoy seguro que más o menos estaréis de acuerdo, igual que estoy de acuerdísimo con vosotros, ¿no? Pero, bueno, decir cuál es más reto que el otro, pues es muy difícil, ¿no? Pero yo también apunto, por alimentar un poquito, la falta de personal formado, es decir, la falta de profesionales en ciberseguridad, que no de talento. Yo siempre me gusta, no hay falta de talento hay, pero lo que falta es personal formado para ciberseguridad, y todos sabemos que hay una necesidad brutal de gente en nuestro campo. Otro, ligado a lo que decía Conchi, ¿no? De viendo las cosas medio llenas, que a mí también prefiero verlas medio llenas que medio vacías, aunque a veces somos pesimistas por lo que vemos, y más en este campo, pero también prefiero ser optimista. A mí hay una cosa que me gusta mucho y yo creo que es un reto. Lo que pasa es que es un reto para que no todo el mundo está preparado para él a día de hoy, desde luego, ¿no? Pero a mí me gustan mucho las técnicas de engaño y de contraataque, ¿no? El que los malos sepan, como decía Francis, Paco, que al final los malos parece que tienen una impunidad, pues el decir, no, espera, que yo también sé atacar, ¿no? A mí eso es un campo que me parece súper interesante. Y que, bueno, que hay algunas empresas, incluyendo alguna española, que trabajan en ese campo y que a mí me parece súper chulo, y además creo que eso ir un paso más allá y que es factible, ¿no? Y luego, sobre el tema de la coordinación,
no puedo estar más de acuerdo con vosotros, tanto a nivel nacional como internacional, remarcar una cosa, ¿no? Y por supuesto, como decía Conchi, sin entrar en política, ¿no? Pero me parece una pena enorme habernos quedado fuera de ese G30 de ciberseguridad. Parece que a nivel de coordinación es que me ha sorprendido tanto, no sé qué ha pasado, no tengo ni idea, pero me parece una oportunidad perdida, ¿no? Haya sido por lo que haya sido. Y luego, por último, el reto sobre el reto. Tenía yo una cosa aquí que yo creo que es algo que a corto plazo ya algunos países están empezando a legislar sobre ello, a hacer intentos, ¿no? Y hablo del ransomware, ¿no? De los pagos por un ransomware, ¿no? Que ahora ya sabéis que hay países que quieren empezar incluso a ilegalizarlo, ¿no? Y es un debate súper interesante ese, ¿eh? Es un debate interesante y me parece un reto. Es decir, a día de hoy es uno de los ataques. Si hablamos, por ejemplo, de la administración pública y del sector financiero, por ejemplo, en particular, pues de los más recurrentes, ¿no? Por motivaciones financieras, básicamente, ¿y por qué? Porque, bueno, pues porque evidentemente les aporta muchos beneficios a ciertos grupos cibercriminales y me parece también un reto el defenderse de eso, pero también el cómo se va a gestionar eso incluso a nivel legal, ¿no? Pues Sergio, has abierto una nueva vía que no la vamos a explorar porque llevaría muchísimo sitio, pero que es, has dicho que el primer gran reto sería los profesionales, ¿no? Si es verdad que el mercado tiene muchísima más demanda que oferta, es decir, faltan profesionales y eso pues provoca rotaciones que todas las empresas lo sufren, el gran reto para la empresa pública no es lo mismo que la empresa privada el tener profesionales, sino el pagarles el sueldo que están obteniendo ahora en la empresa privada, ¿no? Eso es súper complicado, ¿eh? Porque además un ingeniero que salga de Teleco, que entre en el mundo de la ciberseguridad con prácticamente ninguna experiencia, tiene un nivel de salarial pues bastante más elevado que en tiempos pasados, ¿no? que otro tipo de ingeniero. Y al final la administración pues tampoco tiene esa capacidad de poner los salarios de forma libre porque están siempre muy estratificados, ¿no? Y eso es un gran reto, conseguir gente que esté capacitada realmente para, primero, encontrar profesionales y segundo, son profesionales porque están capacitados, ¿no? Y para que trabajen para ti, pues tiene que pagarle un sueldo al menos similar al del mercado privado. Y eso es un gran reto. Sí, sin duda, especialmente para la administración, como muy bien señalas. Sí. Voy a hacer la última pregunta. Llevamos ya casi una hora y tampoco queremos que nos echen, ¿no? O cerrar el garito. Así que voy a hacer la última pregunta. Casi obligada para finalizar. ¿Cuáles pensáis que son los, digamos, tres... ay, perdona. O sea, ¿creéis que hay alguna tendencia predominante en lo que respecta a ciberataques a las infraestructuras críticas nacionales? Esto para poner el broche, ¿no? Empiezo contigo, Alberto, no podía ser de otra forma. Bueno, ya se ha comentado durante la hora que llevamos aquí. Básicamente es la especialización, es decir, los ataques ya no es un activista por su cuenta, ¿no? Que se aburre una noche y que se dedica a atacar a las infraestructuras críticas, ¿no? Son organizaciones, hay el crimen como servicio, se pueden contratar determinados especialistas en determinados ataques y contra eso es lo que nos vamos a enfrentar. Es decir, ahora mismo las infraestructuras críticas, es decir, en España sí que es cierto que hay mucho talento, en España sí que es cierto que es un país muy ciberseguro, y a los hechos me remito del último informe donde nos han colocado, de la ITU, que nos han colocado en el segundo país más ciberseguro de Europa y el cuarto más ciberseguro del mundo. Y quiero decir, en ese sentido somos un país seguro. Entonces ya un ataque así del hacker somnoliento que no se aburre un sábado, no sabe qué hacer, eso ya evidentemente no se produce. Pero sí que es cierto que lo que nos viene ahora son ataques muy dirigidos, ataques muy profesionalizados, y contra eso es contra lo que tenemos que prepararnos, que es lo que nos viene. Sí, evidente. Gracias, Alberto. Paco, ¿cómo ves tú esta tendencia? Pues tendré que repetir las palabras de Alberto. A ver, en infraestructuras críticas yo creo que no hay ataques diferentes al resto de los ataques.
o se atacan a las personas o se atacan a las cosas, ¿no? Cuando quieres entrar a una casa, ¿qué haces? Una empresa, o saltas la valla o entras por la puerta engañando al vigilante, no tiene más opciones, ¿no? O entras por la puerta engañando al vigilante y además con una tarjeta falsa que vuelve a ser otra vez atacar a las cosas. Lo que lo hace diferente es el impacto, ¿no? Eso es lo que realmente lo hace diferente. Y después que hay sistemas que son muy específicos, que necesitan un mínimo conocimiento, pero eso no es un problema para los atacantes, es una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, no hay, para mí, en mi opinión, y hay expertos en esto que difieren totalmente, pero en mi opinión no hay una gran diferencia. Lo que tienes que estar preparado es para un impacto que en caso de producirse pues es muy elevado y por lo tanto tienes que poner muchísima más higiene y muchísima más atención en ese entorno. Conchi. Pues mira, yo ahí, además de estar de acuerdo completamente con Alberto y con Paco, yo diría algo importante, que yo creo que el tema de las interdependencias entre los distintos sectores es muy importante. Atendiendo a los sectores más atacados ahora en los últimos tiempos, entre el 20 y el 21, los sectores están muy relacionados. El sector de la energía, el transporte, el financiero, las telcos y el sector de aguas, que antes Alberto nos ha comentado algún ataque al agua. Veis cómo están cómo están interrelacionados. Entonces, las interdependencias que hay de si me quedo sin agua, si me quedo sin fluido eléctrico, la dependencia que tiene con otro sector estratégico o con otra infraestructura crítica, ahí es donde creo que van a poner el punto de mira los atacantes. Y sobre todo, que también lo ha dicho antes Paco, la cadena de suministro. En la cadena de suministro, los últimos informes que hay, tanto de la Interpol como del CCN, apunta que por donde más está entrando es por la cadena de suministro, por los proveedores que tienen las infraestructuras críticas, las empresas que son infraestructuras críticas. Y esa interdependencia es donde se van a poner el foco. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. No sé si queréis aportar algo también, Alberto o Paco, a lo que ha dicho Conchi. Paco, ¿estás mutado? Lo ha dicho perfectamente. Sí, sin duda. No hay nada que apuntillar. Ha sentado cátedra. Ha sentado cátedra, exacto. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya veo que nos van a enseñar la tarjeta amarilla, roja. Nos han sacado la amarilla ya, sí. Está a punto de sacarnos la roja. Nada, bueno, Encarna, no te preocupes, que ya te iba a decir que ya vamos a ir acabando. Vamos muy bien de tiempo, tranquilos. Tenéis hasta ahí 10. Nada, no, bueno, nada más por nuestra parte. Realmente yo creo que, bueno, en primer lugar, daros las gracias a Alberto, Paco y Conchi. Ha sido magnífico y a falta de estos tiempos que nos vemos muy poco todavía nos vemos menos de lo que nos gustaría, aunque vamos poco a poco retomando esa normalidad. Bueno, pues es un placer hablar con vosotros de esto, debatir sobre esto. A mí me encanta, yo soy de debatir mucho, no sé si es bueno o malo, pero ha sido un placer enorme y bueno, súper interesante, como no podía ser de otra forma. Así que lo primero, agradeceroslo a vosotros. En segundo lugar, a Novagov. Espero que os haya gustado y que haya resultado interesante, que a ver si también podemos concienciar un poco adicionalmente, ya sería ideal. Y por mi parte, nada, yo me despido. Conchi, Francisco, Paco y Alberto, os dejo a vosotros también, si queréis decir algo. Agradecerlo, como siempre, es un placer estar con amigos y como siempre es un placer debatir y reflexionar todos sobre diferentes materias. Muchísimas gracias. Yo por mi parte agradeceros la invitación. Siempre que queráis estaré encantado de colaborar en lo que pueda con vosotros, porque como ha dicho Paco, es más que compañeros, somos amigos. Entonces es un placer siempre cambiar ideas con los amigos. Muchas gracias. Sí, yo también, vamos, ya aprovecho la oportunidad para decir que ahora voy a explorar más sectores. Por supuesto, gracias por la oportunidad que me diste. El tema era un poco orientado a la administración, ¿no? Y al sector público, pues precisamente
ya termino mañana, es mi último día, me he pedido un año de excedencia después de casi 33 años en el sector público y bueno, hablando del tema de teletrabajo, desde el año 2010 teníamos nosotros instalado el teletrabajo y en medida de pandemia, cuando la famosa pandemia de la gripe A, ya lo teníamos puesto como medida de mitigación, ¿no? en la pandemia. Y bueno, ahora voy a ir a explorar otros sectores, que no me voy a dar un año para explorar otros sectores, y muchísimas gracias, como ha dicho Paco, con amigos y con Alberto y con Paco y contigo, Sergio, es que es una alegría y un placer, y podríamos estar horas y horas, horas y horas hablando de esto y además de tan buen grado. Sin lugar a dudas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo no veo ninguna pregunta aquí en la plataforma. No sé si Encarna, ¿tú tienes algo? Ahora, si no te ha llegado ninguna a través de ahí, es que no hay ninguna pregunta, ¿de acuerdo? Es que os habéis explicado muy bien. Perfectamente. Seguramente. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Sergio, Conchi, Francisco, Alberto, muchas gracias a los 4 por estar esta tarde aquí con toda la comunidad Novagover y del Lab en este Congreso Novagov 2021 y por arrojarnos algo de luz, ¿no?, sobre este tema tan crítico como es la ciberseguridad.